Let It Be. Así les doy la bienvenida, chicos, a esta nueva clase ya de el quinto año básico, donde vamos a ver la clase final de la unidad. Y escuchamos de fondo una canción de The Basket Sound. Es un cover de Let It Be, canción original de los Beatles del año 1970. Es un canto a la esperanza, chiquillos. Estamos en momentos bastante complejos, así que el llamado es a tener fuerza, a seguir en casa, a tener empatía con los demás, a no estar pensando en que tengo que volver al agua, en que tengo que practicar el deporte. Hay gente que lo está pasando re mal. Así que esta clase es bastante especial. Hoy miércoles 20 de mayo, Chile está pasando por un momento muy complejo. Así que me hago partícipe de eso, chicos, y vaya este homenaje a todos aquellos. Estamos de una u otra manera trabajando ya para eh, poder hacer que esta pandemia sea lo mejor llevadera posible. Bien. Así que a todos quienes nos están viendo a través de Classroom, ya muchísimas gracias por seguir esta clase. Ya. Aquí todos los que nos están viendo a través del canal de YouTube, muchísimas gracias también por seguir al loco profe de historia y ver que hay momentos en la vida donde tenemos que hacer un alto y también tenemos que evaluar y ver qué es lo que nosotros vamos haciendo, cuál es nuestro legado y por eso el llamado, chicos, de verdad, a quedarse en casa, a protegerse, a no exponerse, bien, y también a ser súper empáticos con la familia. ¿Ya? Este es el llamado que yo hago para que de esa forma podamos salir todos de buena manera adelante. Mi nombre es Álvaro Álvarez, soy el loco profe de historia. Pueden seguirme en Instagram, en Twitter como @cero recargado. Y esa, entonces, o este canal ya es sobre mis clases de historia. Bien, les doy la bienvenida a la clase final de unidad, me parece que es la clase 8 del quinto año básico, donde hemos visto la unidad de derechos y deberes para la participación ciudadana. El día de hoy vamos a ver problemas comunitarios y liderazgo, ¿ya? Sí, hay gente que me puede decir, alguien que sea quizás más curriculista, quizás algún profesor, oye, pero esta materia da lo mismo a mí lo que me diga el ministerio, yo hago mi clase, ¿ya? Yo soy un profe bastante raro, yo prefiero decirme loco, ¿ok? Y en ese sentido, chicos, para mí lo más importante es lo que en ustedes yo pueda dejar. Bien, así que como siempre, si tú sabes de alguien que no está teniendo clase o que quiere simplemente ver estos videos para ir aprendiendo, pueden darle like, compartir ya y también suscribirse a mi canal. Y si estás en Classroom, también hablar con tus compañeros, mandar el video por WhatsApp, ya chicos, para que de esa manera entonces ustedes puedan tener este acceso a la educación. Educarse no es leer una guía, chicos, y en eso voy a ser sumamente crítico. Tener educación es esta interacción entre yo, quizá ahora que estoy a través de una cámara, ¿ya? Pero con mucha empatía frente a lo que están haciendo y lo que está pasando, ¿bien? Pero también hay un tema de un deber que nosotros tenemos y que es bastante interesante porque en general se habla mucho de la gente que el día de hoy están en las primeras líneas. Entonces hablamos sobre los médicos, los cuales uno, de verdad, no solamente los médicos, y detrás de los médicos hay todo una organización en las personas que trabajan en la salud, desde la persona que trabaja haciendo el aseo en los hospitales y que higieniza, hasta en este caso los especialistas. Entonces, en ese sentido, vaya un fuerte abrazo y un cariñoso saludo a todos los médicos que están trabajando. Así hay mucha gente que trabaja en los supermercados, la gente que recolecta la basura, hay gente que está trabajando a través de entregar insumos básicos, etcétera, etcétera. Hemos visto mucha gente que trabaja en ollas comunes, chicos, gente que trabaja buscando recursos, o gente que trabaja buscando canasta y cosas así, y las municipalidades que se han sacado la mugre, chicos, para esta pandemia. Así que vaya a todos ellos un cariñoso y un afectuoso abrazo, pero también a los profesores que nos hemos sacado la mugre para poder tener este contacto con ustedes, pero sobre todo tener, chicos, esta opción de nosotros, no de seguir con el currículum, sino que de que ustedes se puedan sentir más cercanos a nosotros y también aliviarle en ese momento ya quizá darle otra visión, que no estén tan ensimismados con lo que está pasando, sino que hablar de otras cosas que también son reales y que tienen que ver cómo ustedes se van formando
como personas. Así que muchísimas gracias a todos quienes están viendo este video y que están viendo entonces la clase final de el quinto año básico. Bien, hoy vamos a hablar, para que lo pongan como título en su cuaderno, de problemas comunitarios y el liderazgo. Bien, en la clase final de unidad, y por eso te invito a poner la fecha, te invito a poner el título en tu cuaderno y a poner el objetivo, que es valorar la participación ciudadana para la solución de problemas locales. Y hoy la clase de hoy es extremadamente importante, muy, muy importante. Por eso ojalá la puedan compartir con todo el mundo. Porque no solamente vamos a hablar sobre un curso propiamente tal, sino que cómo nosotros como individuos nos vamos haciendo responsables de todo lo que es en general nuestra problemática alrededor de nosotros. Entonces, porque muchas personas van a decir, ah, pero es que para eso están las autoridades. No, hemos visto y ustedes van a ver cómo las personas se van a comenzar a organizar para solucionar problemas locales. Todos tenemos problemas locales, en los cuales podemos participar. Bien, entonces vamos a ver cuál es la forma en la cual nosotros tenemos para poder participar ya dentro de lo que es la resolución y solución de estos problemas locales. Bien, hemos visto que gran parte de los problemas que nosotros hemos tenido ya son los problemas que tienen que ver con el tema del patrimonio y que tienen que ver con el medio ambiente. Bien, entonces en ese sentido ya vimos en la clase anterior cómo finalmente era o cuál era nuestra responsabilidad bajo el cuidado, por ejemplo, del medio ambiente, donde hablamos, por ejemplo, de todas estas R's que lo que buscan es vivir ya de manera eh, consecuente, ya con un estilo de vida, pero también haciendo el mínimo daño ya a nuestro medio ambiente. Entonces, claro, sabemos que hay elementos que sustentan nuestro estilo de vida, pero también tenemos que ser conscientes que hay muchísimas cosas, chicos, que no necesitamos. Y sobre todo hoy en día, el tema de la pandemia nos ha enseñado que de verdad que hay muchas cosas que nosotros no necesitamos. Y que frente a eso, entonces, la gran pregunta es, bueno, yo necesito hacer tal o cual cosa, necesito comprarme tal cosa, etcétera, etcétera. ¿Y cuánto de eso, de lo que hacíamos, le hacía daño a nuestro planeta? Entonces, por eso el llamado a reducir, a reciclar, a reutilizar, ya, a rechazar el consumo, chicos. Y finalmente, el tratar de recuperar nuestro espacio, ya, ver si tenemos algún vertedero. Y fíjense, y ahí hay un problema. O sea, no, profe, mire, yo sé que al lado hay un sitio oriazo en mi casa que le ponen, y ponen, y ponen, y le ponen basura. Entonces, ¿cómo recuperamos ese territorio? Y eso es un problema, y es un problema local, porque está al lado de tu casa. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo cuando tú vas, por ejemplo, por la calle y ves que alguien bota un papel? Para. ¿Cómo tú te haces cargo de, oye, disculpa, se te cayó un papel? Pero es que, no, se te cayó un papel, eso es tuyo, ¿ya? Y entonces, ¿cómo finalmente, uno, o lo botas al basurero, o dos, lo guardas para finalmente después poder reciclarlo? Entonces, eso finalmente es un hábito. Aquí no estamos hablando de que cuando nosotros hacemos materia o pasamos los contenidos, es como, ay, no, si esto es para una prueba. No, esto es para aprender, chicos, de cómo debemos vivir en nuestra vida constantemente, ¿ya? Cómo debemos vivir nuestra vida en el modo normal y no finalmente pensando, ay, no, si es que esto lo hago porque el profe me dice que, a ver, en la prueba me podría preguntar, si hay un niño que bota un papel en la calle, ¿qué haría usted? Perdón, si esto no es una prueba, la vida no es una prueba constante donde yo tenga que alguien me vaya a poner nota, chiquillos, ¿no? La vida se trata de tener el conocimiento para dar soluciones a las problemáticas que nosotros estamos teniendo. Porque para eso sirve la educación, para finalmente responder a los problemas y al contexto en el cual nosotros estamos viviendo. Eso es el fin de la educación. No es aprender un montón de cosas que finalmente no las voy a utilizar nunca, porque de lo contrario, ya, lo único que estoy aprendiendo es simplemente la repetición de cosas que las voy a olvidar prontamente porque nunca las voy a ocupar. Entonces, el cuidado del medio ambiente, chicos, se vive. Ya el cuidado del medio ambiente es un hábito que nosotros debemos tener. Pero también el cuidado de nuestro patrimonio, porque decimos, bueno, a ver, ¿qué pasa con el tema del patrimonio? ¿Dónde está nuestra historia? ¿Cómo nos vamos formando nuestra identidad local? O sea, por ejemplo, y ahí uno ve, lamentablemente, en Valparaíso las calles son extremadamente hediondas, ¿bien? Y uno dice, uy, pero ¿por qué? No es por los pescados, no es como San Antonio que es por el tema de los pescados. Es porque la gente tiene la mala costumbre en Valparaíso de hacer pipí, ¿ya? De orinar en este caso, en la calle. En Valparaíso hay muy pocos basureros en las calles, y no es una crítica, en este caso, a una municipalidad, sino que es la misma persona porque la comunidad las hace la persona. Entonces yo amo mucho Valparaíso, me encanta Valparaíso, es un lugar donde me gustaría vivir siempre.
¿ya? Y la gran pregunta es, bueno, pero ¿cómo nosotros cuidamos nuestro patrimonio? Valparaíso tiene una zona que es patrimonial, ¿ya? Y que incluso está protegida, ¿ya? Como un tesoro de la humanidad. Entonces, la gran pregunta es, ¿pero y cómo lo cuidamos? Ah, ¿es que vamos a cuidar solo esa parte? No, debemos cuidar todo. Entonces, en ese sentido, chicos, la gran pregunta es, ¿cómo yo cuido, por ejemplo, mi patrimonio? ¿Cómo yo conozco mi historia? ¿Ya? Lo más probable, y aquí también voy a hacer un spoiler, voy a hacer una invitación, porque en un par de semanas, un par de días, me parece, vamos a hacer una charla sobre el origen de Pichilemu, una charla desde el punto de vista como historiador, ¿ya? Y la vamos a transmitir a través del Centro Cultural y la pregunta es, bueno, ¿y cuántos de nosotros sabemos la historia de Pichilemu? ¿Cuántos de nosotros sabemos la historia de nuestro país? ¿Cuántos de nosotros entonces conocemos elementos que dan forma a nuestra identidad? ¿Por qué la gente en Valparaíso llega y hace pichí en la calle? No, no entiendo. Pichiremu, si usted se fija, no es así, ¿ya? Usted va a Viña del Mar, en Santiago, Concepción. No, no es así. Entonces tiene que ver con la idiosincrasia de la gente, con la educación de las personas, ¿ya? Y eso no se hace repitiendo una materia, en este caso, en en un libro. Se vive, porque la educación, chicos, se vive. No, no es que uno se educa para que, ah, no, si esto lo aprendí, pero ya después lo voy a olvidar porque no lo necesito. La educación es eso, es aprender cosas que yo constantemente voy a ocupar y voy a vivenciarlas en mi realidad, ¿bien? Y por eso el cuidado del patrimonio es tan importante, ¿bien? Ahora, ¿cómo nosotros vamos a poder entablar entonces estas situaciones donde veíamos que ocurren problemáticas y que hay que darle soluciones? El diálogo. Siempre que ocurre un proceso de crisis, donde hay un problema, lo que debería en este caso ser la herramienta principal es el diálogo. Aquí en ningún momento yo le estoy poniendo, no, no, si lo primero que hay que hacer es la violencia. No, porque de hecho, hace un ratito en las noticias, no, no, perdón, no en las noticias, en los matinales, está viendo unos vecinos que están reclamando porque están pasando hambre. Y de verdad que la están pasando pésimo. Y llega carabinero, ¿ya? Pero no llegan los carabineros de fuerzas especiales, llegan los carabineros comunes y silvestres y dicen, oye, señora, queremos conversar. Necesito que, miren, están cometiendo un delito porque están en cuarentena total en Santiago, pero si necesitan poder expresarse, háganlo en la orilla, pero no interrumpan el tránsito. Entonces, hay un diálogo, porque legalmente, yo dice, pero legalmente tienen herramientas para, en este caso, o sea, sacar la protesta porque hay una cuarentena. Y cuando hay cuarentena significa que todos chicos tienen que estar en sus casas encerrados. La pregunta, ¿esta gente se está exponiendo? Sí, pero porque la necesidad de comer, que es un derecho humano, recuerden que lo habíamos visto, es mayor que la seguridad. Entonces, imagínense, es tanta la necesidad que tiene este grupo de gente que se expone su salud para finalmente tratar de conseguir que alguien les preste ayuda. Y Carabineros va entonces con el diálogo, ¿ya? Entonces entablan una conversación con los dirigentes, se confrontan las opiniones, porque por un lado las personas, y es bien interesante porque aparece un concepto de la credibilidad. Hoy en día, sobre todo después de lo que fue el estallido social, Carabineros tiene muy poca credibilidad y a eso se suma todos los desfalcos que se habían hecho en Carabineros. Pero el punto es que no son todos. Y lamentablemente en nuestro país tenemos una mala costumbre, chicos. Y digo que es una mala costumbre y ustedes no la tomen. No generalicen, ¿ya? Hace unas semanas atrás veía que había gente que, no, perdón, ni siquiera una semana, unos días atrás, veía gente que estaba surfeando en Punta Lodo. Y estaban haciendo surf y asustaban y se reían de todo el mundo. Porque hay una prohibición, no se puede hacer surf, ¿ya? Y es porque no podemos mostrar una normalidad que no existe, chicos. De verdad, esta normalidad no existe. La gente está pasando hambre y está horrible. Pero hay gente que seguía surfeando. Entonces, ahí, ¿cuál finalmente, cómo se confrontan estas opiniones ya frente a una situación donde es bien complejo, ¿ya? Y hoy en día estamos haciendo un llamado a la empatía. Y por esa misma razón, chicos, ya el diálogo es lo que siempre nos debe acercar a la solución de los problemas. Ya no es la violencia, no es el usar la fuerza, porque, vuelvo a insistir, perfectamente alguien podría empezar, pero no, no es la idea, es el diálogo. Se enfrentan dos opiniones, se contrastan y finalmente se llega a lo que se llama un consenso. ¿Bien? Entonces, cada vez que nosotros tengamos una problemática, ya sea con otra persona, ya sea con un grupo, una comunidad, etcétera, etcétera, es el diálogo, chicos. El diálogo es lo más importante. Debemos escuchar la opinión de la otra persona y eso debería estar escrito.
debemos aprender a escuchar las opiniones de otras personas. Ahora, y aquí es bien interesante porque en el diálogo es productivo cuando finalmente yo busco ya identificar elementos que finalmente nos van uniendo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ya uno puede llegar siempre a acuerdos, obviamente que sí, y ese acuerdo se llama consenso. Entonces, frente a eso, ya hay que entender que siempre tenemos necesidades y siempre van a haber elementos comunes, aunque sea a lo mejor muy poco, muy mínimos, pero siempre hay elementos comunes. Y esos son los que nos tienen que dar las luces para poder crear entonces un consenso. El diálogo, chicos, ¿ya? Y por eso que esta como clase final de esta unidad le doy harto énfasis en que el diálogo, chicos, nos tiene que enseñar a solucionar los problemas y los conflictos. Y aquí hay un tema muy importante, ¿ya? Su opinión cuenta, su opinión como niño también cuenta. Ahora, eso no implica que sea la opinión que finalmente va a lograr el consenso. Eso no implica de yo puedo dar mi opinión perfectamente, pero si mi elemento y mi argumento no son, en este caso, de lo que necesita la solución, yo puedo escuchar su argumento, pero no tengo por qué en este caso tomar la decisión en base a ello. Entonces, me explico, si usted me dice, ya es que yo estoy desesperado, profe, con la cuarentena, y quiero salir, perfecto, yo escucho que quieres salir, que estás desesperado, que de hecho hay un tema de angustia, hay un tema de ansiedad frente a la cuarentena, de quizás volver a la normalidad, pero las condiciones, chiquillos, no están dadas para volver a la normalidad. Entonces, frente a eso, ya lo que hoy en día tenemos que hacer, primero, ¿quieres enfermarte? ¿Quieres estar bien? Sí, profe, quiero estar bien, no quiero enfermarme, perfecto. Yo también, como adulto, quiero que estén bien, no queremos enfermarnos. Llegamos a un consenso, esos son los elementos. Pero para poder estar bien y seguros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Quedarnos en la casa. Y de esa forma entonces, ya decir, entonces, ya ahora entiendo y quizás lo comprendo mejor. El tema de la cuarentena es para finalmente evitar los contagios y de esa forma nos protegemos. Sí, y eso es así. Entonces, es que yo quiero hacer deporte, pero si uno puede hacer deporte, tú en un espacio de 1 metro, 2 metros, puedes hacer una rutina, ¿ya? En eso hay videos bastante buenos, ya mejor que los que subió el gobierno, con una niña haciendo skater en su casa. Fue horrible, pero bueno. En este caso, hay rutinas, por ejemplo, en la UOH, ya, hay rutinas de 6 minutos que en un espacio muy reducido hay gente común y silvestre en sus departamentos, en sus casas, en su pequeño patio. Allí se hizo deporte y con una rutina que te mantiene un entrenamiento. ¿Ya? Entonces, de hecho, es más, yo hice una vez una rutina esa y quedé casi muerto porque claro, no he hecho deporte hace muchísimo tiempo, entonces hay que empezar con ritmos bajos, pero se puede hacer, chicos, ¿ya? Yo también hago bicicleta, a mí me gusta salir, hago trote y todo lo demás, pero no puedo. Y aunque dije, pero profe, usted vive en un cerro, entonces usted podría salir y hacer como ninja. Sí, pero hay un tema de empatía, chiquillo, y lo vimos dentro de lo que eran las actitudes cívicas. O sea, no porque yo pueda romper la ley, significa que la voy a romper, ¿ya? Porque ¿qué pasaría si yo ando en mi bicicleta y usted, uno de ustedes, donde sea, uno siempre me ve, el profe Álvaro andaba en bicicleta y siempre dice quédate en casa, aquí, que entonces ¿con qué cara? Dice quédate en casa, no hagas deporte, que nadie se meta en este caso al agua, que no anden en bicicleta, que no anden en moto, si él anda en bicicleta. Y ahí uno dice, inconsecuente, ¿ven? Y ahí eso son parte de las actitudes cívicas. Y cuando yo no digo la verdad o no cumplo y no soy responsable, mi credibilidad se va al carajo. Entonces, por eso es tan importante, chicos, que nosotros seamos capaces de entender el diálogo y entender el para qué nosotros finalmente estamos estudiando no solamente esto, sino para que participemos. Ahora, ¿en qué podemos participar? En la escuela, en el barrio, en la comunidad. Es decir, por ejemplo, nosotros somos parte del Colegio Charles School. ¿Qué problemas podríamos tener dentro del Colegio Charles School que requieren de nuestra participación? Problemas de bullying quizás que pudiesen haber. Es que a lo mejor hay un compañero ya que no tiene plata para comprarse materiales de estudio. Es que quizá a lo mejor sus familias están pasando por un mal momento económico y cómo lo apoyamos y lo ayudamos. Entonces, si se fijan, eso ahí me invita a mí a la participación. Alguien dice, es que participar solamente era ir a votar, era... No, la participación, chicos, es como yo me hago parte de algo. Entonces, claro, cuando yo voy y voy a sufragar, ya sea por mis alumnos, ya sea por mi directiva, yo estoy participando, obviamente que sí, pero la participación es más allá que eso, y por eso decimos la
participación. Porque la participación, chicos, se trata de cómo yo me involucro también en otras cosas. Entonces, en la escuela pueden haber cosas donde yo puedo aportar. En mi barrio, por ejemplo, a lo mejor en mi barrio no hay basurero. ¿Cómo podríamos hacer basurero? ¿Ya? O si hay basureros, ¿cómo evitamos que echen basura grande y que sean solamente para papelero, etcétera, etcétera? Yo voy, por ejemplo, a mi plaza y veo que está llena de colillas de cigarro. La pregunta es, bueno, ¿y por qué las colillas no tienen un lugar? ¿Y cómo yo participo? Me hago cargo entonces de poder mejorar esos espacios. Y lo otro, por ejemplo, en Pichilemu, qué problemas tenemos en los cuales yo pueda sumarme, en los cuales yo pueda ser partícipe. Y ojo, dando mi opinión. Y si yo no tengo por qué recibir, en este caso, amenaza, ni violencia, ni nada, por simplemente dar mi opinión. Entonces, en ese sentido, chicos, es súper importante que ustedes entiendan que la participación no es solamente una cosa, sino que se trata de cómo yo me hago cargo y partícipe ya en otra cosa o en algo. ¿Bien? Ahora, en ese sentido, hay un montón de cosas en las cuales yo puedo participar y eso nosotros los podemos llamar como los problemas locales. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer nosotros es ver cuáles son las problemáticas que tiene nuestra localidad. Bien, entonces yo apunto aquí problemáticas. A ver, un problema. Ya, bueno, ¿cuál es el problema? Entonces lo primero que tengo que ver es cuál es el problema. A ver, ¿cuál sería para usted un problema local? Ya, quizá yo, por ejemplo, hace un tiempo atrás dije ya, mi casa es extremadamente helada, ahí tengo un problema, entonces necesito solucionarlo a través de un tema de calefacción, ¿ya? Eso es un problema. Entonces, los problemas no solamente son cosas grandes y gigantes, ¿ya? Sino que son cosas pequeñas, ¿ya? Y esos problemas yo, a través de mi educación, tengo que darle solución, ¿ya? Entonces, ya, primero, veo la problemática. Entonces, aquí yo tengo un problema local, X, ¿ya? Después yo me hago una pregunta de investigación, es decir, bueno, ¿y por qué surge este problema? ¿Bien? O qué consecuencias ha tenido este problema a quién está afectando. Y frente a eso, entonces, yo, según la pregunta, comienzo a buscar información. Entonces yo digo, oye, el problema, por ejemplo, es que había gente del hospital que no le están llevando, o sea, que tenían que ir a buscar remedio. Ya ese era un problema, por ejemplo. Ahora la pregunta es, ¿estarán recibiendo remedio las personas que iban al hospital a buscarlo? Y comienzo a buscar información de distintas fuentes, ya no solamente de una. No voy y le pregunto a mi mamá, mamá, ¿lo estarán recibiendo? No sé, no tengo idea. Tu abuelito, llama a tu abuelito. Entonces, abuelito, abuelito, oye, ¿te están mandando las pastillas? Sí, mira, sé que es del hospital. Han venido a dejarme los niños todos los remedios. Buenardo. Ah, genial. Oye, y tú sabes, oye, mira, no sé si a Pedrito y a mi amigo Luchito y los puede llamar Tata. Sí, yo los llamo. Oye, ¿te han venido a dejar sí los remedios? Sí, perfecto, listo. Y busco finalmente entonces información. Y recopilo información y entonces identifico en este caso las causas. Bueno, ¿y por qué entonces estarán yendo a dejar los remedios a la casa, los abuelitos? Ah, porque como en la pandemia no pueden salir los abuelitos, entonces finalmente, ¿qué consecuencia tiene? Que a los abuelitos quizás a lo mejor no solamente hay que dejarles remedio, porque los abuelitos también tienen que comer. Y se dan cuenta cómo yo, a través de una simple pregunta, puedo dar respuesta a una problemática. Entonces, y ahí después como digo, bueno, ¿y cómo yo me hago cargo? O sea, los abuelitos, fíjense, no necesariamente, no solamente necesitan los remedios que le entrega el hospital, también necesitan su suministro, porque los mayores de 75 no pueden salir dentro de esta pandemia. La pregunta es, bueno, ¿y quién les va a comprar? Entonces, en qué les va a buscar cosas? Y si estos abuelitos, que tienen una pensión bastante baja acá en Chile, otro día voy a hablar de eso, me cae una lágrima. La pregunta es, bueno, ¿y quién les va a ayudar? Porque si a lo mejor estos abuelitos tienen sus hijos en Santiago, ¿ya? O en Talca o en otra parte en Chile, ¿quién les ayuda a estos abuelitos? Y entonces, por eso estos problemas que son locales, nosotros tenemos que hacernos cargo en la participación. Entonces, por ejemplo, a lo mejor, pero tío, mire, yo al lado de mi casa tengo un abuelito que no lo he visto hace mucho tiempo porque está encerrado porque tiene 80 años. La pregunta es, bueno, ¿y usted perfectamente podría ir a comprarle el pan y dejárselo? Y después, mire, oiga, tata, abuelito, mire, le traje pancito. Oye, es un problema, ya que los abuelitos no pueden salir hoy en día, pero fíjate tú, a través de tú mismo, puedes, en este caso, dar respuesta a una solución, ya, a un problema local. ¿Se dan cuenta cómo funciona? Entonces, a partir de eso, las soluciones siempre se trabajan a través de un proyecto. Entonces, ya, por ejemplo, una solución tan pequeña, no va a ser un proyecto para ir a dejarle pan al abuelito, pero a ver, ¿pero ¿y de dónde va a sacar plata para pagarle, para comprarle pan al abuelito? Entonces, las soluciones siempre tienen que ver un montón de aristas y un montón de cosas antes de generar entonces, yo le voy a pedir plata a mi mamá. Entonces, si mamá, ¿tienes plata para pedirle al abuelito?
Ya, para el pancito, no, es que pucha, estamos cortos de plata. Ya, pero mira, ya, pucha, es lamentable, pero mira, yo tengo aquí un... Pero ocupa tu alcancía, decir, oh, mira, aquí tengo una alcancía de 2 monchos. Estoy haciendo propaganda. Ah, y gracias, para que después me puedan hacer un descuento en el gas. Entonces, y ahí ya voy a sacar 500 pesitos y voy a ir a comprar unos pancitos para llevarle a mi tata. O para llevarle al abuelito que es mi vecino. Y si se fijan, ya las soluciones finalmente lo que buscan es llegar a una meta, a cumplir el objetivo que ustedes se están proponiendo. ¿Ya? Entonces tengo un problema, pero junto con el problema, siempre, chicos, siempre, 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 busquen una solución. Siempre. Es decir, uno pudiese en este caso decir, ah, pero es que el mundo está lleno de problemas y empieza a hacer una lista de problemas, y son infinitos, ¿o no? Empiecen, a ver, piensen un poquito, a ver, ¿cuántos problemas tenemos en la comunidad hoy en día? Ah, a ver, piensen. Y empiece a escribir. Ya, no lo escriba tanto. Uno, dos, ya ese sí, escríbalo. Ya, ese problema sí. ¿Mm? Lleva cuatro. Oh, llevan cinco. Ya. Entonces, fíjense, hay muchos problemas. La pregunta es, problema, por un lado, y luego acá, solución. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? ¿Ok? Porque muchas veces nos quedamos en que, oh, somos re buenos para identificar problemas, ¿sí? Pero ¿cuán buenos somos para identificar soluciones? Para eso es la educación, chicos. Para poder tener la capacidad y las competencias de poder solucionar problemas. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, tenemos acá ya el problema identificado y veamos entonces cuál es la solución. ¿Cómo trabajamos problema-solución? ¿Ya? Y a partir de eso, ya, entonces comenzar a trabajar. Bien, ahora, mi señora me dijo que no hiciera esta parte de la clase. Ustedes quédense calladitos nomás. Pero lo voy a hacer igual. ¿Ya? Y aquí es donde me dicen, ah, pero no te metáis la pata a los caballos. ¿Ya? Si nadie te... No, pero tranquilo, vamos a analizar problemas locales. Ahora, vamos a analizar los problemas. A usted se le tiene que ocurrir la solución. No, a mí ya sí. Yo los voy a ayudar en este caso a identificar problemas locales. Ojo, si tú estás viendo este video en cualquier parte de Chile, ya nosotros vamos a mostrar ahora problemas de Pichilemu. Pero tú puedes ver, ya, que quizás a lo mejor los problemas de Pichilemu son bastante similares. Y ver también en tu comuna, ver en tu lugar, cuáles son los problemas que en este caso tienen, ya como problemas locales. Y cómo se están solucionando o cómo se le podría dar solución. Y perdón, ¿y ustedes como niños por qué no dar una solución? Ah, sí, siento que es una buena idea. No, hágalo, ¿ya? Vamos a ver entonces problemas locales. Mm, Hay un libro, se lo juro, que he tenido tantas ganas de poder escribirlo, pero no he tenido el tiempo, que se llama, así se llama, esto es un spoiler, no, es una primicia. Hay un libro que se llama Pichilemu, eh, peor ejemplo de desarrollo sustentable. Ya, no voy a poner peor, pero quizá a lo mejor mal ejemplo de desarrollo sustentable. Así, ese es el nombre del título y no me lo van a cambiar nadie. Y si lo tengo que editar solo, lo voy a editar solo, aunque nadie me lo quiera editar. ¿Y saben por qué? Porque en Pichilemu hay muchas cosas que se han hecho mal. Muchas. Entonces, vamos a ver que esas cosas que se han hecho mal han generado un montón de problemas locales. Bien, vamos a ver la tornamesa y la estación de tren. ¿Esto es un problema de qué tipo? ¿Medioambiental? ¿Social? ¿Económico? Ah, muy bien, patrimonial, exacto. La tornamesa y la estación de tren. Miren, chicos, esto es del año 1986, ¿ya? Fíjense, así está la tornamesa. A ver, ¿qué es una tornamesa? La tornamesa es una cosita, ¿ya? Donde se pone el tren, ¿ya? Si se fijan aquí, entonces aquí viene el trencito, se pone aquí el tren y se gira la tornamesa para que el tren que está mirando hacia hacia ese lado, ¿ya? Queda mirando entonces para el otro. Entonces yo lo giro, y queda mirando ahora para allá. Entonces el tren se puede devolver y ahí le coplo nuevamente los carros y ¡pum! Se devuelve. ¿Bien? ¡Wow! Sí, eso es una tornamesa. ¿Bien? Ahora, cuando en el año 1986 deja de funcionar acá el tren en Pichiremu,
comienza una depredación completa de la línea férrea, se elimina todo, ya el Estado no quiere mantener la línea de tren porque dice que es más caro, ya eso fue una decisión en este caso estatal, ya de un gobierno que era o que estaba bajo una dictadura y que no le preguntó a nadie, sino que simplemente dijo ya el tren es muy caro, tirarlo para allá y chao, fue, ya. Entonces, frente a esa decisión, ¿ya? Comienza a quitarse las líneas del tren, se comienzan a destruir los galpones, ya no hay máquinas, etcétera, etcétera. Y lo único que va quedando es la tornamesa, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema? Que la tornamesa es un tema que patrimonialmente es extremadamente importante. Bueno, de hecho en Pichilemu el tema del tren es muy importante. Y para que quieren conocer un poco más sobre el origen de Pichilemu y por qué yo digo que el tren es muy, muy importante, hay dos cosas. Lo vamos a dejar aquí arriba, ya que es un video ya sobre un reportaje que se hizo, Joyas del Pacífico, donde ahí salgo yo, como historiador, arriba, ¿ya? Y en este caso, además de poner el video, ¿ya? Vamos a ver que hay una charla y, bueno, hay libros donde yo también he escrito sobre la importancia del tren y que la idea es que si pueden ver la charla del patrimonio, que lo vamos a hacer, me parece que en un par de días más, vamos a avisar por redes sociales a través de Instagram, Twitter, ya y Facebook, que vamos a hacer una charla que se llama El enigmático origen de Pichiremu. Y es bien interesante, chicos, porque de esa forma ya nosotros vamos a entender esto. ¿Por qué la tornamesa es un patrimonio tan importante para, en este caso, los pichireminos? Bien, y la tornamesa, fíjense, el día de hoy está enterrada. Está enterrada, a nadie le interesa, bueno, digo a nadie desde el punto de vista como autoridad, ¿ya? Y no porque estamos en estado de pandemia, ¿ya? Porque esto está así hace muchísimos años, ¿ya? Nosotros hace un par de años atrás fuimos con un grupo que hoy en día está en tercero medio y fuimos con los chicos hace como 4 años atrás a limpiarla, ya, a limpiarla, sacarle las cosas, que estaba en la cochina pero horrible. Y tratamos entonces de hacernos partícipe de la solución de ese problema. Ahora, la tornamesa sigue estando así, ¿ya? Y finalmente está enterrada. ¿Bien? Ahora yo sé, entendemos que hoy en día con la pandemia no es una prioridad, en este caso la tornamesa, pero sí vamos a ver, ya chicos, que es interesante el cómo finalmente nos hacemos cargo de este problema. ¡Ay, pues! Bien. Ah, ¿qué solución se le daría a usted a la tornamesa? Ah, profe, yo me juntaría con un par de chiquillos y iríamos a acabar con una pala, y le damos vuelta y quedaría súper cool y súper bacán. Perfecto, sería una solución genial. ¿Ya? La pregunta es ¿por qué se tiene tan botada? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí esa misma pregunta, ese por qué, podríamos perfectamente averiguarlo, ¿ya? Ahora, claro, cuando en algún momento volvamos, va a ser una tarea genial, ¿ya? El averiguar por qué la tornamesa se encuentra así, por qué no nos hacemos cargo, por qué la estación de trenes se encuentra en este caso así, cuál es el apoyo, por qué Pichilemu ni siquiera tiene un tren, ¿ya? Así como demuestra ahí en la estación. Sería genial, ¿ya? Entonces, hay que hacerse cargo y ver cómo le daríamos solución. Veamos, chicos, Laguna del Ancho. ¿Ya? Laguna del Ancho es una reserva de agua natural, de agua dulce acá en Pichilemu. ¿Ya? La Laguna del Ancho es un lugar que yo de verdad estimo bastante porque yo me crié. Bueno, de hecho, si alguno de mis amigos está viendo este video, aunque lo dudo, eh, pero recordará que para nosotros la Laguna del Ancho siempre existió. Yo nací acá en Pichilemu, me crié en Pueblo Viuda y la Laguna del Ancho es colindante a Pueblo Viuda. Entonces, la Laguna del Ancho en su momento, todas estas casas que ustedes ven aquí, ya aquí atrás, no había ninguna casa. O sea, para mí esto, yo tengo los recuerdos todavía de que era bosque, 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 bosque y muchos cientos de bosque. El problema de la Laguna del Ancho ya no es el que el hecho hoy en día esté más seca por producto de este proceso de desertificación natural que se está dando debido al cambio climático, sino que aquí hay un problema que es superior a, en este caso, de que, por ejemplo, el fondo esté sacando agua, que es como el problema que hoy en día rebalsó la gota. Aquí hay un problema ya de no solamente la falta de agua de la Laguna del Ancho, sino que también de acá hay contaminación, chicos, desde las casas, es decir, hay aguas residuales que caen de estas casas, pero también aquí, sobre todo en este sector, ya hay casas que sacan agua para llenar sus piscinas, sus estanques y sus cositas así. Entonces la pregunta es, ¿quién regularizó eso? ¿Quién dio permiso para que finalmente se sacara agua de la Laguna del Ancho? ¿Quién dio permiso para que toda esta zona finalmente fuese abierta a la contaminación? ¿Bien?
Entonces, en ese sentido, aquí hay una problemática local que es tremenda y que hay que ver cómo nosotros nos hacemos cargo para poder solucionarla, aunque siento que muy tarde. Es decir, hoy en día estamos en un proceso de un periodo de sequía, si entendemos eso, y quizás por eso el agua se hizo, se ha transformado casi en oro líquido. La gran pregunta es, yo que vi crecer todo esto, ya, y que por años y años y años hemos alegado, hemos dicho que la Laguna del Ancho finalmente está siendo abusada por toda esta gente que vive aquí, ya, sobre todo los que viven aquí cerca, y lo digo desde el punto de vista muy, muy personal, porque por ejemplo aquí en esta casita que está aquí, aquí había una parte que se llamaba, según para nosotros, se llamaba muelle, ¿ya? Porque aquí había como una especie como de molo natural donde nosotros íbamos a pescar cuando éramos chicos. Y esta laguna nosotros la recorríamos por todos lados, estaba llena de totora, era súper bacán. Y había muchos peces para poder ir a pescar. Pero la gente que estaba aquí en esta casa fueron uno de los primeros que llegaron y cerraron completamente todo y no se podía pasar. Y entonces comienzan a adueñarse de todo. Y después las casas que están acá y así sucesivamente. Entonces todo el mundo empezó a adueñarse de la laguna, entendiendo que las playas ya son todas de libre acceso. O sea, yo no debería tener una cerca, yo debería poder pasar por todo el borde de la laguna. Yo entiendo eso, que hoy en día la plata y todo lo mueve. Yo lo entiendo, no estoy ni ahí con eso, de verdad que no. Pero sí no entiendo el por qué. Ahora, lamentablemente, por ejemplo, sobre todo esta gente que está aquí, en esta casa, y lo digo aquí con toda su... Ahí lo identifico, ¿ya? Ellos fueron los primeros que comenzaron, ¿ya? Y aquí había una contaminación, que yo lo evidencié ya mucho tiempo, de sus pozos que finalmente filtraban agua, ¿bien? Y eso iba contaminando la laguna, y estoy hablando no hace un año, 2 años, estoy hablando hace aproximadamente 10 15 años atrás, si es que no más. Entonces, si se dan cuenta, este problema de la Laguna del Ancho no es un problema del año 2020, es un problema aproximadamente desde el año 2000, estamos hablando hace 20 años atrás, cuando comienza ya personas a comprar sectores muy cercanos a la laguna y comienzan entonces a extraer el agua y segundo a contaminarla. Claro, en ese entonces quizás no fue tema porque no había un proceso de sequía, no había un tema de una escasez hídrica, ¿ya? Y quizás por eso no hubo problema. Y hoy en día sí está habiendo más problemas porque tenemos problemas con respecto al tema del agua. Entonces, en ese sentido, chicos, ya la gran pregunta es, ¿cómo solucionaríamos nosotros este problema? Ya no me digan tirando misiles, gracias, no, no, esa estupidez no. ¿Ya? Sino que es ver, primero, identificar cuál es el problema, cuáles son las causas y luego de eso ver cómo a través de las autoridades se hacen proyectos para poder mitigar el efecto que está teniendo entonces el tema de la gente, ¿ya? Porque acá por este otro lado, que el que se ve actualmente, el problema era que había gente que sacaba agua desde, en este caso, la laguna del Ancho para el Fondo San Antonio Petrel, ¿ya? Y en ese caso eso se regularizó. ¿Ya? Ahora, la pregunta que nosotros hacemos, chicos, ¿qué solución le daría a usted? Y por último, ¡ah! La madre de las batallas, la Laguna Petrel. Bien, hay una tesis que le hizo mi hermano a la Laguna, perdón, en la biblioteca sobre cuál sería la solución para la Laguna Petrel, porque esto, si bien hay gente, y aquí es bien interesante, porque hay personas que dicen, hoy la culpa de la Laguna Petrel la tiene en este caso es bio porque no procesa el agua, y aquí hay un error garrafal. Es bio sí procesa el agua, ¿ya? Y lo procesa aquí, bien allá, bien lejito. Entonces, ¿qué pasa con que el bio procesa el agua? Procesa el agua y listo. Pero ¿cuál es el punto? Que la laguna, desde la década del 90 fue tan contaminada, entendiendo que la laguna Petrel tenía aproximadamente 4 metros de profundidad, para 4 metros de profundidad. Entonces, y quien conoce Pichineo ve que esta laguna hoy en día no tiene ni 50 centímetros, y así un poquito. Eso es la profundidad que tiene la laguna Petrel. ¿Ya? Y que son aguas muy superficiales. La pregunta es, a ver, ¿aquí es un problema del agua? Chicos, aquí es un problema en que la cantidad de materia y residuos orgánicos que hay en el lecho de la laguna y del humedal son tantos, ¿ya? Que finalmente se produce ese color ya debido en este caso a la falta de oxígeno, ¿ya? Y que finalmente la cantidad enorme de barro con caca que hay acumulado, chicos, por más de 30 años. Y ojo, porque a la Laguna Petrel no llegaba los residuos de todo Pichilemu. Llegaban los residuos de un sector, que era el sector urbano, que eran los que tenían alcantarillado. Es decir, el problema de la Laguna Petrel, primero, no fue un origen, su origen no es natural. Eso es lo primero.
Y segundo, es un origen artificial en el cual hay un segmento de la población, que es el sector urbano, que debería haberse hecho cargo de que sus residuos estaban contaminando la laguna. ¿Bien? Entonces, claro, se produce desde el año 2000 en adelante un proceso de emancipación ya de la ciudad o de crecimiento urbano, pero a partir de eso después aparece como solución la planta de tratamiento, la cual también se hubo que pelear muchísimo porque la grandiosa idea que tenían era hacer un emisario submarino. Entonces, en ese sentido, ya se pensaba que la planta de tratamiento ya es la solución. Y ojo, ojo chicos, no es la solución. La planta de tratamiento lo que hace finalmente es trabajar las aguas servidas, ¿ya? Y liberar entonces agua que ya no es agua servida. El punto está en que la laguna Petrel, el problema no es el agua servida, sino que el problema es que la cantidad de barro que tiene ya con organismos de caca y de feca es tanto porque se acumularon 30 años de, en este caso, caca ahí, que finalmente la solución debería ser otra. Ahora, además de eso, se suma, y eso ahí la pueden ver y citar a la tesis de mi hermano, que por lo menos habían tres lugares, ¿ya? Donde habían descargas ilegales de agua, donde habían camiones que iban a botar caca a la laguna cuando ya estaba la planta de tratamiento. Entonces, la gran pregunta es, bueno, ¿qué ha hecho la autoridad frente a ese tipo de cosas? Ha hecho la vista gorda porque sabiendo ya que hace un par de años atrás, no recuerdo el año en que mi hermano hizo una investigación, ya, pero fue hace por lo menos 3 años atrás, 3, 4 años atrás, y donde él dice, hay focos y puntos de descargas clandestinas, con camión y todo. Entonces la gran pregunta es, bueno, ¿y qué hizo la autoridad desde eso? Porque la autoridad sí conoció, en este caso, la investigación de mi hermano. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué se hizo? Y ahí donde la Laguna Petel, a uno dice, bueno, quizá a lo mejor siento que es un problema que todavía no se le ha dado solución. Y quizá ustedes, como niños, ya también, puedan ser parte de esta solución. Bien, chicos. Y por último, tenemos con el tema de la cuarentena del COVID, el uso de la mascarilla, hoy en día obligatorio, ya donde estamos todos encerrados, donde hay gente que lo único que quiere es salir y hacer su deporte, hacer etcétera, etcétera. Y la verdad las cosas es que estamos pasando por un proceso bastante complejo. La pregunta es, ¿esto es un problema? Claramente que sí. ¿Y usted cómo lo solucionaría? Yendo en su avioneta a comprar jaiba, a comprar marisco, quedándose en casa, teniendo recuerdos. Sé que a lo mejor a muchos no le acomoda la cuarentena, no le acomoda estar en la casa, pero hay que tener la mejor disposición, chiquillos, para eso, para poder cuidarnos, ¿ya? Y si voy a salir, en este caso mis papás tienen que salir porque hay que comer, porque hay que salir, háganlo con toda la seguridad del mundo, es decir, con su mascarilla, si tienen una antiparra, usen su antiparra, ya, usen su alcohol gel permanentemente, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, así que la cuarentena hoy en día está siendo un problema, pero también un problema de salud mental, ya donde mucha gente se siente enfermo debido al encierro. Y yo creo que el encierro uno puede ir trabajándolo, sobre todo pensando positivamente y no pensar que está encerrado, pensar que finalmente está protegiéndose. Bien, entonces es como si estuviese lloviendo todo el rato afuera, todo el rato, y yo quiero, no voy a estar afuera en la lluvia. Lo más probable es que me voy a enfermar. ¿Ya? Esto es bastante similar. O sea, si yo estoy en mi casa, no tengo que verlo como una cárcel. Tengo que verlo como que me estoy protegiendo y me estoy cobijando. Entonces, si yo soy bondadoso con ese pensamiento, la cuarentena la voy a llevar de mejor manera. Pero si yo estoy todo el día pensando, hoy que estoy encerrado, que estoy aburrido, que estoy aquí, estoy acá, estoy allá, y estoy con un montón de cosas, finalmente usted mismo se está haciendo daño porque le está diciendo a su mente, oh, salgamos, 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 y te está generando ansiedad. No, chicos, hay que ser bondadoso con nosotros y decir, oye, sé qué, yo me estoy protegiendo, ¿ok? Y me estoy protegiendo aquí en mi casa, porque no hay lugar más seguro que su casa. Entonces, en ese sentido, chicos, entender que las cuarentenas se hacen por algo. ¿Y cómo finalmente nosotros resolvemos todos estos problemas? A través del liderazgo. ¿Qué significa eso? Que hay una persona que pone todos sus esfuerzos ya y su empeño para finalmente motivar a otras personas y a partir de eso lograr cosas, ¿ya? Entonces, ustedes también están llamados a ser líderes, están llamados a decir, oye, tengo esta solución, vamos, y motivo a otras personas, ¿ya? A que se unan, ¿ya? Y de esa forma, todos juntos, ¿ya? Vamos a poner todo nuestro máximo esfuerzo y de esa manera lograr, ¿ya? Disfrutar
de las metas, disfrutar de los logros, porque de esa forma ya nosotros nos hacemos partícipes, porque de esa forma, con nuestras actitudes, con el conocimiento, sabiendo que hay autoridades, sabiendo que hay gente que tiene que resguardar nuestros derechos, sabiendo que hay gente que tiene deberes, sabiendo todas estas cosas que hemos aprendido durante toda esta unidad, yo a través de todo eso, digo, voy a generar un liderazgo, porque yo sé, yo conozco mis derechos, conozco mis deberes, sé cómo funciona la cosa, sé cómo funciona esto, sé que esto, y etcétera, etcétera. Y a partir de eso pongamos todo nuestro esfuerzo, chiquillos, y disfrutemos finalmente de nuestros logros. ¿Bien? Así que con esto yo termino ya esta unidad y estamos terminando esta clase. Y para terminarla de muy buena lid, de muy buena manera, ya vamos a ver ya tres preguntitas que la van a responder en su cuaderno. Bien, chicos. Primero, ¿qué rol cumple el liderazgo para cumplir las metas? Liderazgo, lo acabamos de hablar. ¿Para qué servirá el liderazgo entonces para cumplir esas metas? El liderazgo, su entusiasmo. Me encanta el liderazgo, de hecho me gusta. Pregunta, ¿y cómo solucionaría uno de los problemas locales? Vimos varios problemas locales. ¿Cómo lo solucionaría usted? Yo haría. Yo, por ejemplo, una estupidez. Vamos a hablar de una estupidez. El tema de la laguna petrera haría una máquina gigante, así con una pala gigante, gigante, así de gigante, y le pondría, la rasparía y le sacaría la caca. Ya, y la botaría en algún lado donde sería un fertilizante. Es una estupidez. No sé si se podrá hacer, no. Pero a mí se me ocurre eso. Yo no soy ingeniero ambiental. Entonces, pero si yo siento que el problema es la caca y la profundidad, perfecto. Pala gigante y saco las cacas. Pala gigante. Los chinos pueden hacer una pala gigante. Bien, ¿qué solución le daría a usted? Loca, póngale nomás solución, lo que usted quiera. Y luego de eso, pónganlo en su cuaderno. Y por último, ya hay más problemas locales. Ya, entonces aquí quiero que con su papá, su abuelo, mami, papi, niño, todo lo que usted esté ahí al lado, ya vean y enumeren cuáles son los problemas en este caso locales que hay acá en Pichilemu. Bien, entonces en ese sentido quiero que enumeren problemas y que vean y al ladito le pongan solución. Por ejemplo, ¿cuál creen que ustedes sería la solución? Ya, yo ya le hablé de la laguna petrel, la solución es una pala gigante que saque la caca. Listo, pum. Vea usted más problemas. Quizás problemas a lo mejor en su barrio. Es que tengo un basurero clandestino. Es que tengo, por ejemplo, gente que, por ejemplo, está incumpliendo la cuarentena, etcétera, etcétera. Toca nuestra cara. La pregunta es, ¿qué problemas lidera usted solución? Bien, chicos, así que con eso ya muchísimas gracias por haber participado en la clase del día de hoy, donde terminamos la unidad de derechos y deberes para la participación ciudadana. Buenardo. Hoy estoy con primera capa porque ya hace mucho frío. Bien, así que a cuidarse no solamente del coronavirus, cuidarse de los resfriados, ya, y a trabajar entonces estos contenidos. Recuerda ya que si estás viendo esto a través de el Classroom, todas las clases están ahí archivadas y además están los PPTs con sus contenidos y materiales. Bien, además de eso, si estás viendo esto desde YouTube, están todos los videos de todas las clases anteriores que hemos tenido. Así que con esto terminamos la unidad de derechos y deberes para la participación ciudadana. Muchísimas gracias por haber visto, haber estado con nosotros compartiendo esta clase. Y recuerda, si tienes dudas, los pueden dejar en los comentarios, los puedes dejar en el tablón, ¿ya? Y poder entonces comunicarte con este profesor. Mi nombre es Álvaro Álvarez, soy el loco profe de historia. Ya, recuerda darle like, suscribirte y compartir. Nos vemos, chicos, muchísimas gracias y @cero recargado en Instagram y Twitter. Chao, chicos, hasta la próxima. Que esté muy bien. Cuidémonos del coronavirus.